Hay un tipo de traición que no duele en el pecho. Duele en la memoria. Porque no te la hace un enemigo. Te la hace alguien que conoce cada rincón de tu alma, y decide usarlo todo en tu contra. Yo tuve un mejor amigo por 12 años. Se llamaba Marco. Y durante 12 años, creí que era el único ser humano en quien podía confiar completamente. Me equivoqué. Esta es la historia de cómo lo descubrí todo, y de lo que pasó después. Porque lo que le hice a Marco fue silencioso, calculado, y absolutamente devastador. Prepárate. Porque esta historia no va a ir a donde crees. Marco y yo nos conocimos cuando teníamos 16 años, en el último año de preparatoria. Yo era el chico callado. El que no encajaba. Él llegó nuevo al salón, con esa sonrisa que hacía que todos lo miraran, y por alguna razón que nunca entendí del todo, me eligió a mí. Desde ese primer día, Marco y yo éramos inseparables. Él era extrovertido, carismático, el alma de cualquier lugar. Yo era más reservado, más reflexivo. Nos complementábamos. Oh, eso pensé. Con el tiempo, Marco se convirtió en el depositario de todos mis secretos. Le conté sobre mi padre alcohólico. Sobre la noche en que tuve miedo de no despertar al día siguiente. Sobre mis fracasos, mis miedos, mis vergüenzas más profundas. Y él siempre estuvo ahí. Siempre con las palabras correctas. Siempre haciéndome sentir que no estaba solo. Pero eso no fue lo peor. Hace 3 años, conocí a Valeria. Valeria era diferente. Tenía esa clase de presencia que no se olvida. Inteligente, apasionada, con una risa que llenaba cualquier habitación. Me enamoré de ella de una manera que nunca pensé que podría enamorarme. Y naturalmente, la presenté a Marco. Porque Marco era mi mejor amigo. Era parte de mi vida. Era lógico que la conociera. Esa presentación fue el primer error de mi vida. Marco y Valeria se cayeron bien desde el principio. Demasiado bien, pensándolo ahora. Pero en ese momento, yo estaba ciego. Estaba enamorado. Y naturalmente, la presenté a Marco. Porque Marco era mi mejor amigo. Era parte de mi vida. Era lógico que la conociera. Esa presentación fue el primer error de mi vida. Marco y Valeria se cayeron bien desde el principio. Demasiado bien, pensándolo ahora. Pero en ese momento, yo estaba ciego. Estaba enamorado. Y confiaba en Marco más que en nadie. Durante 2 años, Valeria y yo construimos algo que yo creía sólido. Pero las grietas empezaron a aparecer. Ella se volvió más distante. Más irritable. Empezamos a pelear por cosas pequeñas que se convertían en grandes guerras. Y en cada pelea, yo llamaba a Marco. Le contaba todo. Mis palabras exactas en los argumentos. Mis inseguridades. Lo que más me dolía de Valeria. Lo que más me asustaba perder. Marco escuchaba. Marco aconsejaba. Marco me decía que todo estaría bien. Y mientras me decía eso, estaba construyendo algo con mi novia a mis espaldas. Lo que descubrí después me dejó helado. La ruptura con Valeria llegó una noche de enero. Frío, lluvia, y una conversación de 20 minutos que destruyó 2 años de mi vida. Ella dijo que necesitaba espacio. Que se sentía atrapada. Que yo era demasiado intenso, demasiado necesitado. Palabras que me quemaron. Lloré esa noche como no lloraba desde la infancia. Y a quien llamé fue a Marco. Por supuesto. ¿A quién más iba a llamar? Él llegó a mi departamento en menos de 1 hora. Trajo cerveza. Se quedó hasta las 3 de la mañana mientras yo vaciaba mi dolor sobre la mesa. Le conté todo lo que sentía. Mi humillación. Mi confusión. Mis teorías sobre por qué había fallado la relación. Y Marco me escuchó. Me dijo que Valeria no merecía a alguien como yo. Me dijo que era su pérdida. Me dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Y mientras lo decía, ya sabía lo que estaba pasando entre ellos. Porque no empezó después de la ruptura.
Empezó antes. Mucho antes. Pensé que el dolor había terminado con Valeria. Me equivoqué. El verdadero dolor apenas comenzaba. 3 meses después de la ruptura, recibí un mensaje de una chica llamada Daniela. Daniela era amiga de Valeria. La conocía de nombre pero nunca habíamos hablado. El mensaje decía solo esto: necesito contarte algo. Es importante. No le digas a nadie que te escribí. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero algo en ese mensaje me detuvo. Le respondí. Y lo que Daniela me dijo esa noche cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Me dijo que Valeria llevaba casi 8 meses viéndose en secreto con alguien. 8 meses. Mientras Valeria y yo seguíamos juntos. Mientras peleábamos y nos reconciliábamos. Mientras yo le abría mi corazón a Marco en cada conversación. Le pregunté con quién. Y Daniela tardó en responder. Pude sentir su duda incluso a través de la pantalla. Finalmente escribió un nombre. Marco. El mundo se detuvo. Sentí que el piso desaparecía debajo de mis pies. No fue dolor inmediato. Fue algo más extraño. Una especie de frío que empieza en el pecho y se expande lentamente hasta que no puedes respirar bien. Marco. Mi mejor amigo de 12 años. El hombre al que yo le había contado todo. Todo. Había estado con mi novia durante 8 meses mientras me miraba a los ojos y me decía que era su hermano. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que Daniela me dijo a continuación. Según Daniela, Marco no solo estaba con Valeria. Marco le hablaba de mí. Le contaba mis secretos. Mis miedos. Mis momentos más vulnerables. Y lo hacía de una manera específica, con un propósito. Usaba lo que yo le había confiado para quedar bien ante Valeria. Cuando yo le contaba a Marco algo doloroso de mi pasado, él se lo repetía a Valeria como si fuera información que la ayudaba a entenderme mejor. Pero la intención real era otra. Quería que Valeria lo viera a él como el hombre comprensivo, el hombre maduro, el hombre que sabía lo que yo nunca podría darle. Usaba mis propias heridas como escalones para subir. Usaba mi dolor como moneda de cambio para ganarse a la mujer que me amaba. Cada vez que yo lloraba frente a Marco, él tomaba esa información y la convertía en una herramienta de seducción. Cada secreto que yo le había entregado en momentos de completa vulnerabilidad, él los había reciclado, manipulado y usado en mi contra. 12 años de confianza. 12 años de amistad. Usados como munición. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el silencio de mi departamento, repasando cada conversación, cada momento, cada vez que Marco me había dicho estoy aquí para lo que necesites. Y entendí que todo había sido una performance. Una performance larga, paciente y calculada. Marco no era mi amigo. Marco era el actor más peligroso que había conocido en mi vida. Y yo había sido su público más fiel. Al día siguiente, podría haberle llamado. Podría haberle confrontado. Podría haberle gritado todo lo que sentía. Pero no lo hice. Porque en ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor seguía ahí. La rabia también. Pero por encima de todo eso, emergió algo más frío. Más calculado. Una voz en mi interior que dijo, con una calma que me sorprendió. No vas a perder esto de manera ruidosa. No le vas a dar el regalo de verte destruido. Si Marco había jugado este juego durante 12 años, entonces yo también sabía jugar. Y la ventaja que yo tenía era una que él nunca consideró. Yo sabía la verdad. Él no sabía que yo sabía. Y eso me daba tiempo. Tiempo para preparar cada movimiento. Lo que planifiqué en las siguientes semanas fue silencioso, preciso y absolutamente letal. Primero, necesitaba pruebas. No para un juzgado. Para algo más importante. Para mí mismo. Y para el momento en que las necesitara. Llamé a Daniela. Le pedí que me ayudara a documentar lo que sabía. Fechas, conversaciones, capturas de pantalla que ella había visto. Daniela dudó. Entendía el riesgo.
Pero también odiaba lo que le habían hecho a alguien que no merecía esa traición. Me ayudó. Con esa información, empecé a construir una imagen completa. Marco y Valeria habían empezado a verse en secreto apenas 5 semanas después de que yo los presenté. 5 semanas. Habían tenido cuidado. Lugares distintos. Horarios calculados. Nunca cerca de personas que me conocieran. Marco era meticuloso. Daba miedo lo meticuloso que era. Pero la meticulosidad tiene un defecto, deja rastros. Y yo tenía ojos en lugares que Marco nunca hubiera imaginado. El trabajo de Marco era en una agencia de publicidad mediana. Exitosa, pero no grande. Yo, por otro lado, había pasado los últimos 3 años construyendo relaciones en ese mismo sector. Resultó que el director creativo de la agencia donde trabajaba Marco era amigo de un cliente mío. Una cena. Una conversación casual. Una mención de Marco que planté con sutileza pero con precisión quirúrgica. No mentí sobre nada. Solo compartí lo que era verdad. Compartí cómo Marco había gestionado ciertos proyectos en el pasado. Cómo se atribuía crédito por el trabajo de otros. Pequeñas cosas que yo había ignorado durante años porque era mi mejor amigo. El director escuchó. Asintió. Tomó nota mentalmente. Eso fue todo. No necesité más. Las semillas a veces no necesitan que las riegues. Solo necesitan la tierra correcta. 3 semanas después, Marco perdió la cuenta más importante de su carrera por una auditoría interna. Y yo no tuve nada que ver con eso, directamente. Simplemente, la verdad sobre cómo operaba encontró el camino correcto. Pero eso era solo el comienzo. El segundo movimiento fue más personal. Marco tenía una relación complicada con su familia. Específicamente con su hermano mayor, Rodrigo. Rodrigo y Marco llevaban años sin hablarse por un problema de dinero que nunca se resolvió. Yo sabía exactamente qué había pasado. Marco me lo había contado todo. Y lo interesante era que la versión que Marco le había dado a Rodrigo era diferente a la verdad. Marco había manipulado esa situación también. Había mentido para quedar bien. Para proteger su imagen. Localicé a Rodrigo. No fue difícil. Un mensaje de LinkedIn, discreto y directo. Le dije que tenía información sobre algo que lo afectaba directamente. Que no tenía ningún interés personal en el asunto, solo pensaba que merecía saber la verdad. Nos vimos en un café. Le conté lo que Marco me había confesado años atrás, cuando todavía creía que yo era su aliado incondicional. La reacción de Rodrigo fue difícil de describir. No hubo gritos. Hubo algo peor, ese silencio largo que llega cuando todas las piezas que no encajaban de repente encuentran su lugar. Rodrigo cerró los ojos un momento. Luego asintió lentamente. Siempre supe que algo no cuadraba, dijo. Esa conversación tuvo consecuencias que Marco tardó meses en entender completamente. Mientras todo esto ocurría, yo seguía siendo el amigo de Marco. Respondía sus mensajes. Me reía de sus chistes. Escuchaba sus historias. Y en ningún momento le di la menor señal de lo que sabía. Era agotador. No voy a mentir. Haber sentado frente a Marco en una cena, mirarlo hablar de su vida, escuchar sus quejas y sus planes, sabiendo lo que sabía, era una prueba de autocontrol que nunca imaginé tener que pasar. Pero me sostuvo una certeza: cuando todo terminara, yo no sería el que llorara. Una noche, Marco mencionó a Valeria por primera vez desde que habíamos hablado de la ruptura. La mencionó de pasada. Casual. Como si fuera un nombre cualquiera. Valeria anda bien, dijo. La vi el otro día. La vi el otro día. Como si nada. Sonreí. Le dije que me alegraba saberlo. Y por dentro, solo confirmé que el momento para el golpe final se acercaba. El tercer movimiento fue el más importante. Y fue el que Marco nunca vio venir. Durante meses, yo había continuado trabajando. Construyendo. Creciendo profesionalmente. La traición de Marco, en un giro extraño que no esperaba, me había hecho más fuerte. Cuando el dolor es tan grande,
Tienes dos opciones, dejarte hundir o convertirlo en combustible. Yo elegí lo segundo. Conseguí uno de los contratos más importantes de mi carrera. Una empresa grande, seria, con proyección regional. Y en ese proceso, mi nombre llegó a los oídos correctos en la industria, incluyendo los de personas que tenían relación directa con el mundo donde Marco operaba. Fue entonces cuando tomé la decisión final. No iba a destruirlo desde afuera. Iba a dejar que él se destruyera a sí mismo. Solo necesitaba un escenario. Un escenario donde Marco fuera Marco, el hombre que se atribuye méritos que no son suyos, que manipula conversaciones para quedar bien, que usa la información de otros como moneda de intercambio. Organicé una reunión de negocios. Un evento informal, una cena con personas clave del sector. Invité a Marco como contacto. Y en esa cena, dejé que Marco hiciera lo que Marco siempre hacía. Habló demasiado. Se atribuyó proyectos que no eran suyos. Intentó impresionar a personas que ya me conocían bien a mí. Y sin que yo dijera una sola palabra negativa sobre él, Marco quedó expuesto ante exactamente las personas que más importaban en ese momento de su carrera. No necesité atacarlo. Solo necesité darle el escenario y dejarlo actuar. Después de esa noche, las consecuencias para Marco llegaron de manera natural. Puertas que se cerraron. Conversaciones que no avanzaron. Reputación que empezó a fragmentarse en los círculos donde más le importaba brillar. Y sobre Valeria. Valeria descubrió algo que yo ya sabía pero que ella ignoraba. Que no era la única con quien Marco consolaba amigos en crisis. Había otra persona. Y otra historia paralela que Valeria no conocía. Cuando lo supo, el mundo de Marco colapsó desde adentro. No fui yo quien le dijo. No necesité hacerlo. La verdad tiene esa tendencia, llega sola cuando ya no puede contenerse. El día que Marco me llamó para contarme que Valeria lo había dejado, que su trabajo estaba en crisis. Después de esa noche, las consecuencias para Marco llegaron de manera natural. Puertas que se cerraron. Conversaciones que no avanzaron. Reputación que empezó a fragmentarse en los círculos donde más le importaba brillar. Y sobre Valeria. Valeria descubrió algo que yo ya sabía pero que ella ignoraba. Que no era la única con quien Marco consolaba amigos en crisis. Había otra persona. Y otra historia paralela que Valeria no conocía. Cuando lo supo, el mundo de Marco colapsó desde adentro. No fui yo quien le dijo. No necesité hacerlo. La verdad tiene esa tendencia, llega sola cuando ya no puede contenerse. El día que Marco me llamó para contarme que Valeria lo había dejado, que su trabajo estaba en crisis, que se sentía perdido y traicionado, algo en mí se detuvo. No sentí satisfacción inmediata. Sentí algo más extraño. Sentí que finalmente podía respirar. Escuché su voz rota. Escuché cómo me describía su dolor. Cómo buscaba en mí al amigo que siempre había estado ahí. Y por primera vez en 12 años, le dije la verdad. Marco, tengo que decirte algo. Silencio al otro lado. Sé todo lo que hiciste. Desde el principio. Sé lo de Valeria. Sé cómo usaste cada cosa que te conté. Sé exactamente quién eres. Otro silencio. Más largo. Y quiero que sepas que todo lo que está pasando en tu vida ahora mismo, no fue un accidente. No le expliqué los detalles. No necesitaba hacerlo. Solo quería que supiera. Que no había escapado sin consecuencias. Que alguien lo había visto siempre, incluso cuando creía que estaba en las sombras. Marco intentó hablar. Intentó explicar. Intentó usar esa habilidad suya de torcer las palabras y convertir lo injustificable en algo comprensible. Pero esta vez yo no era su público. Le dije, no me llames más. Y colgué. Han pasado casi 2 años desde esa llamada. Marco salió de mi vida completamente. No sé exactamente cómo está ahora, y la verdad es que ya no me importa. Valeria tomó su propio camino. Escuché que empezó de nuevo en otra ciudad. No sé exactamente cómo está ahora, y la verdad es que ya no me importa. Valeria tomó su propio camino.
Escuché que empezó de nuevo en otra ciudad. Supongo que eso es lo mejor para los dos. Ambas trabajan en silencio, durante años, hasta que un día te encuentras con el resultado de todo lo que sembraste. Marco sembró traición durante 12 años. Y yo simplemente me aseguré de que cosechara exactamente lo que plantó. ¿Me arrepiento de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en abrirme los ojos. Me arrepiento de haber confundido lealtad con historia compartida. Me arrepiento de haber creído que alguien que te conoce profundamente no puede ser exactamente el más peligroso de todos, pero de lo que hice. No. No me arrepiento. La justicia no siempre llega del lugar que esperamos. A veces llega desde adentro. Desde la persona que decidió no quedarse llorando en el suelo. Desde la persona que decidió levantarse, ver con claridad, y dejar que la verdad hiciera su trabajo, esa persona fui yo. Y si tú estás escuchando esto ahora mismo, sintiendo algo parecido a lo que yo sentí, quiero que sepas algo. Tu dolor no te hace débil. Te hace humano. Y el día que decidas levantarte con los ojos abiertos, ninguna traición va a poder con lo que eres capaz de hacer. Esa noche cambió mi vida para siempre. Y aunque dolió más que cualquier cosa que había vivido antes, no cambiaría nada. Porque al otro lado del dolor más grande de mi vida, encontré la versión más poderosa de mí mismo. Y eso, ningún marco del mundo puede quitártelo. Si esta historia te llegó al corazón, dale un like y compártela con alguien que la necesite escuchar. Suscríbete al canal Historias de Venganza Prohibida y activa la campana. Porque las historias más reales, más oscuras y más satisfactorias, te están esperando aquí. Nos vemos en la próxima historia.